Y volvemos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Qué grato escuchar esta obra maravillosa en homenaje al venerable siervo de Dios Enrique Yo. Los autores Juan Manuel Beati y Néstor Marconi. Quienes estén interesados en que les enviemos el tango solamente lo tienen que solicitar por WhatsApp al 1130 98.000 y se lo vamos a estar enviando. Todo lo que enviamos por WhatsApp o por mail no tiene costo. Seguimos promocionando los libros de Enrique Yo, los libros que podemos mandarlos también con un PDF y son libros que son interactivos. En el día de hoy se presentó de forma virtual el libro El legado de Enrique Yo, un recorrido de la vida de Yo en sus años como miembro de la Acción Católica, donde maduró su vocación laical. El libro El legado de Enrique Yo, un laico de la Acción Católica que inspira, con el sello editorial Santa María, fue presentado en el día de hoy a través de la cuenta de la red social de Instagram de la Acción Católica Argentina y de Enrique Yo. La autora del libro y presidenta de la Acción Católica Argentina, Claudia Carvajal, señaló a AICA que este libro nació hace un tiempo, en el marco del centenario del nacimiento de Enrique Yo, cuando, junto a varias instituciones donde Enrique actuó, programamos, dice, las actividades para celebrarlo. Allí, en cada pincelada de su paso por la Armada, ACDE y UCA, se hizo presente con más fuerza el paso de Enrique por la Acción Católica, donde fue descubriendo y madurando su vocación laical, que se hizo en diversos ámbitos de la vida familiar, empresarial, cultural, social y eclesial. Enrique dijo, a través de sus escritos y de los testimonios que conocemos, que estamos conociendo sobre él, como esposo, padre de familia, empresario, dirigente de la institución, que es un testigo acabado de esta definición que el Papa Francisco hace de la Acción Católica, laicado diocesano que vive la corresponsabilidad con los pastores y que a los compromisos intraeclesiales sabe unir el compromiso de transformar la realidad para orientar al bien. Su vida es esto, testimonio de la madurez de su bautismo en su vocación laical, asumida a fondo como discípulo de Jesús y vivida misionalmente en las coordenadas de su hora, de su tiempo. Los invito a que compren, que busquen el libro del legado de Enrique Yo, un laico de la Acción Católica que inspira. Por su parte, Sara Crito, que es nieta de Enrique Yo, ella escribió el prólogo de la obra y recordó que Enrique, durante su juventud, su abuelo, decidió acercarse al ACA. El padre Roger, del Centro en Formación de los Jóvenes de ACA, de Cadetes Navales, le preguntó si había pensado en su santificación. Y Enrique, rezando el rosario, se le ocurrió si no podría llegar a ser santo, aunque se sentía muy lejos de ello. Se propuso intentarlo con todas sus fuerzas. Es necesario hacerse santo, empezar ya. En tanto explicó que su abuelo Enrique se formó en el ACA, donde consideraba que seremos fuertes y victoriosos en la medida que seamos almas de iglesia. Sara también comentó, además, que al final del libro hay un capítulo de la Comisión Histórica de la Causa del Venerable Enrique Yo, que fue presidida por el arzobispo emérito de Buenos Aires, cardenal Mario Poli. Además, el libro también cuenta con una novena
de intercesión aprobada por el delegado para las causas de los santos de la Conferencia Episcopal Argentina y obispo castrense Monseñor Santiago Olivera. En una actividad realizada por ACDE Mendoza, estuvieron presentes Male Crito, Sara Crito y Josefina Canale, que son nietas de Enrique. Ellas hablaron sobre Enrique y las bienaventuranzas. Dejaron muchos mensajes y testimonios muy valiosos, además de enriquecedores. La verdad que Enrique fue un ejemplo a seguir y por eso es que le dedicamos un programa entero a su vida. Por eso los invito a que escuchemos a las nietas de Enrique cómo con tanto amor hablan de su abuelo. Él tiene un escrito que se llama Y dominar la tierra, que justamente son mensajes que él escribe para los empresarios, y ver un poquito qué es lo que nos dice Enrique sobre las bienaventuranzas, sobre este plan de acción que él escribe para el mundo empresario, y cómo esto se relaciona con los testimonios, que los testimonios se pueden encontrar en este libro, Y viviendo con alegría, que publicó también, está publicado también todo online, uno puede acceder a estos libros, después le podemos pasar a Marcelo para todos los que quieran acceder a estos libros y poder leer todas estas cosas. En Dominar la Tierra, sobre distintos temas, y uno es las bienaventuranzas, donde escribe un programa de cómo llevarlo a la práctica, estas bienaventuranzas, teniendo en cuenta que las bienaventuranzas son ese camino de felicidad, ese motor para lograr el bien, como a pesar de todas las dificultades, Jesús nos habla de las bienaventuranzas como para alcanzar, obviamente, la felicidad. Y Enrique escribe sobre ellas y lo pone muy en textos prácticos de la vida de la empresa, ¿sí? Y yo acá les quería contar que Enrique se propuso ser santo, y esto lo vamos a ver al final, cómo puso los medios, como él venía de la marina y sabía perfectamente que para que un barco llegue a un puerto tiene que tener un plan para lograrlo, una estrategia y ciertos procesos que cumplir. Entonces, parte de esos procesos y para el mundo empresariado, Enrique lo escribe en este documento que se llama Y dominar la tierra. Él se preparó muchísimo, leyó muchísimo, su padre quería que lea vida de gente que había hecho mucho por la humanidad, y él descubre después leer muchísimas vidas de gente muy importante, que lo más importante en la vida para él era ser santo, por eso se dedica tanto a escribir sobre este tema. Vamos, si querés, a la siguiente y vamos viendo cada una de estas bienaventuranzas, sobre las cuales Enrique escribe, y después lo que dice es buscar testimonios concretos sobre cómo él integra lo que él desea, lo que él quiere, lo que él piensa y lo que él escribe con la vida, y cómo la gente que lo conoce da fe de estas cosas que él terminó viviendo en su vida práctica. Aventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Enrique acá habla de ese vínculo entre el desapego, la felicidad y la perfección, y desglosa este desapego en distintas dimensiones. Por un lado, el desapego del yo personal, donde él pone concretamente no imponer mis ideas por el solamente hecho de tener autoridad. Y acá encontramos en varios testimonios que cuentan cómo Enrique realmente escuchaba a los demás y quería aprender de los demás, iba caminando por la fábrica, vestido como uno más, y buscando no decirles cómo hacer las cosas, sino aprender de ellos y de cómo ellos hacían las cosas. El desapego del yo colectivo, acá lo que él busca es que evitar que las decisiones que se tomen en la empresa, digamos, en vez de tener en cuenta las necesidades indispensables de la empresa y de la gente, se tomen por vanidad, por prestigio, que muchas veces es un error que se puede caer. Después, otro punto de este desapego es asumir como empresarios riesgos en pos del bien común.
y él acá habla de desapegarse del miedo a perder los bienes, poniendo la confianza en Dios, y para ello tomar algún riesgo, y él habla como un ejemplo de cómo generar fuentes de trabajo, contribuir al bien común. También un ejemplo es invertir en empresas que pueden ser improductivas, pero que contribuyen al bien común, como pudiera ser una empresa de periodismo o una librería, y de hecho él organiza y lidera la Casa del Libro para incidir en el bien común a través de las ideas y difundir ideas. Después el desapego también lo habla como redonar, es decir, que son en realidad tener en cuenta que todos los dones y los bienes y los talentos recibidos son recibidos de Dios, que no son nuestros. Entonces, ser generosos al momento de dar. Crito, una de las nietas de Enrique. Ahora vamos a escuchar a Sara Crito. Me encantó muchísimas cosas que leí en las cartas, por ejemplo, que Enrique le propuso a abuela hacerse felices mutuamente y a abuela le encantó la idea y le decía, bueno, como vamos a perseguir el mismo fin, no vamos a tener peleas. Entonces le pregunté a mis tíos, a mi madre, si alguna vez los habían visto pelearse, a ver si este objetivo lo habían cumplido, ¿no? Y efectivamente, ninguno de sus hijos recuerda haberlos visto peleándose. Dije, wow, qué matrimonio, ¿no? ¿Cómo lo lograron este propósito, vivirlo, ¿no? Pues siempre le pedían la ayuda a Dios, ¿no? Hasta un misterio de los que rezaban el rosario en familia decían para que seamos más humildes de corazón, ¿no? Como que se lo proponían. Abuela a veces le decía, ay, que no sea tan como, no sé cómo decirlo, con este propósito de ser santo, que a ella un poco le asustaba esto de ser santo, que no le gustaba tanto, a ella le gustaba ser Marta y no María, como la acción. Y Enrique, bueno, le proponía, ¿no? Porque era un hombre de acción pujante, ser, digamos, ser santos ahí con todas las cosas. Él unía, ¿no? Y lo veía eso en los pensamientos de San Francisco de Sales, ¿no? Esa unión entre la acción y la alabanza a Dios con esas ejaculatorias que decía todo el día, que mamá lo escuchó cientos de veces decir, que sea lo que Dios quiera, o Señor mío y Dios mío. Y la verdad que sí, pone la vara muy alta también, Enrique, en el sentido de que, nada, por ejemplo, se decía que estaba cada vez más enamorado de su vocación de laico. Yo pensaba, yo la verdad que no sé si estoy enamorada de mi vocación de laica, ni siquiera eso, ¿no? Como que uno, este replanteo también de si uno se propone ser santo, todo esto que Enrique se proponía, ¿no? Por ejemplo, un propósito que a mí me llamó muchísimo la atención era estimar a los demás como superiores. Yo dije, Enrique, ¿cómo se va a proponer algo tan raro? Bueno, y está en el Evangelio, en una carta de San Pablo a los filipenses, ¿no? Que lo cita el Papa el Papa Francisco, en esta encíclica en que llama a la santidad, de estimar a los demás como superiores, y por eso Enrique era tan, como dicen todos, humilde, que no era soberbio, que trataba a todos por igual, que no es que se sentía mejor que los demás, y por eso sabía reconocer lo bueno que cada uno tenía. Abuela decía que a veces ella veía gente que era tonta y que Enrique hacía florecer las cualidades de los demás. Y otra cosa que decía abuela, que se había hecho santo por aguantarla a ella, que tenían carácter fuerte. También, sí. No sé, Sari o José. Sari. Bueno, mamá dice que sobre todo evoca la alegría de su papá, que era mejor que cualquier animador de fiestas, que nunca vio una alegría así. Muchos también concuerdan, ¿no? Eso de que lo veían siempre con una sonrisa, ¿no? Pero que era una alegría así genuina, que los hacía jugar a los chicos, por ejemplo, en la playa, y salía a correr y los hacía correr a todos los chicos de la playa como 3 kilómetros en las vacaciones, que se tomaba así todos los años 15 días, no sé, que, digamos, evoca eso. Y un tío mío que es sacerdote, un hijo de ellos, dice que lo que más evoca es santidad y cariño, ¿no? Que era muy normal, que hacía todas cosas normales, que lo podía interrumpir en cualquier momento y siempre estaba accesible. Y otro tío mío que ya falleció, que tuvo 14 operaciones en la cabeza, José María, decía que su papá siempre le tenía el ánimo en alto, que le había enseñado, ¿no?, el sentido del sufrimiento, porque él tuvo una encefalitis de muy chico. La verdad que los hijos sí transmiten de
Su papá, otro cuento de mamá, cuando él ya estaba muy enfermo de cáncer, que antes de morir la enfermera le ofreció tomar agua y él dijo que no, que lo quería ofrecer por quienes no tenían agua corriente en sus casas, y que la enfermera le contaba eso a mamá y no lo podía creer, y mamá no entendía. Cartas, cuando era marina, entre 20 y 24 años, porque a los 24 dejó la marina. En un momento dice que, bueno, había estado gente criticándolo, o no sé qué mentiras, porque él no decía qué eran las mentiras que decían de él, no criticaba así como a mí me hubiese gustado que se explaye, pero bueno, y entonces que le habían dicho unas mentiras. Entonces dice que llega al camarote y lo mira a Jesús y dice, gracias por tener este sufrimiento para ofrecerte con alegría, que se puso a leer algo de unas revistas de América, de los jesuitas, qué sé yo, y que seguía irritado. Yo dije, mirá, seguía irritado. Y dice que un marinero vino y le pidió no sé qué, un favor, que se lo hizo, y ahí se sintió tranquilo. Él veía que el hacer favores, o sea, el darse, eso le sacaba como la irritación. Por supuesto, la fuente es la gracia, porque él decía que una gracia vale más que todos los bienes terrenos. Y abuela decía que Enrique era mucho más rico que él, se lo escuché decirlo. O sea, tenía mucho, pero para él no quería perderse ninguna gracia, porque iba a perder todas las que venían después. Y por eso todas las mañanas abuela dice que hacía media hora de oración, misa de 7 de la mañana, y después desayunaba con la familia, ¿no? O sea que la fuerza la tenía en la Eucaristía, en los sacramentos, en la confesión regular, digamos, pero que también veía cualquier gracia que podía recibir, la agradecía, era súper agradecido, motivo particular de alegría. Y cualquier inconveniente, por ejemplo, cuando un tiempito, bueno, estuvo preso, llegó de vuelta a la fábrica, y dijo, una medallita de la Virgen María. O sea que las cruces más pesadas las veía. Y con respecto a los sindicatos, sí, la verdad es que vi, justo en el verano, sí, del 62, o sea, poco antes de morirse, parece que unos obreros de Rigolo se habían plegado a una huelga, no me acuerdo de qué sindicato, pero que no era de las cristalerías, de ferroviarias, y habían roto unas vías. Entonces eran dos que los llamaron a trabajar y no aparecieron nunca porque estaban presos por los daños provocados, ¿no? Entonces Enrique dice, bueno, quedan cesantes porque no concurren a trabajar, ¿no? Y el sindicato dice, bueno, entonces vamos a convocar una huelga, esto era en enero del 62, ¿no? Y Enrique va a hablarles a todos estos trabajadores. Todo esto lo sé por una carta de uno de los sindicalistas al presidente de la compañía que estaba en Bariloche, que se llamaba Gastón Texier, ¿no? Va a hablarles y les dice que se pongan los pantalones largos y que piensen, que recapaciten lo que siempre se informe. Les manda una carta explicándoles que ellos habían sido llamados por el Ministerio de Trabajo a consensuar, no me acuerdo, no habían asistido en 3 ocasiones, y entonces que estos eran 2 trabajadores que que hicieron daños, o sea, un delito, que lo cometieron no por algo de las cristalerías, estaban fuera del trabajo, como que les explicaba todo, les informaba, les hacía cosas. Y este que le cuenta todo al presidente de la compañía, le dice, se merece. Nos gusta pasar los testimonios reales, no solo contarlos nosotros, sino que también que ustedes puedan escuchar de la propia voz de cada una de la familia de Enrique y de los allegados y de quienes quieren contar qué les parece o qué sienten cada vez que leen un libro de Enrique o conocen la historia. Tal vez algunos de los audios no son muy nítidos, pero preferimos que ustedes puedan escuchar de la voz de la persona que está transmitiendo ese sentimiento. Nos despedimos. La próxima semana tendremos mucha más información sobre la vida de Enrique Shaw en Radio Amadeus 91.1.